Robert It Harrison hurts so había much. construido I su know, fortuna dear, en just el breathe. sector Enough of inmobiliario this. He's comercial, just a boy. pero en esa particular tarde de jueves, su mente no estaba en los negocios. Había dejado su oficina del centro temprano, algo que rara vez hacía, y ahora se encontraba en el umbral de su elegante casa colonial en el condado de Westchester. Lo que vio lo hizo detenerse por completo. Bajo la cálida luz del pasillo, su ama de llaves, Grace Williams, estaba arrodillada junto a su hijo de 8 años, Michael. Llevaba su uniforme verde habitual con el cuello blanco impecable, y el delantal el cabello recogido pulcramente con una cinta blanca de encaje. En sus manos gentiles sostenía un paño suave, atendiendo con cuidado un raspón en la mejilla de Michael. El maletín de Robert colgaba olvidado en su mano. No estaba paralizado por ira ni sospecha. No, lo que lo detuvo fue algo mucho más poderoso. Era la ternura en los movimientos de Grace, la forma en que Mitchell se inclinaba hacia sus cuidados confiado y tranquilo, la preocupación maternal grabada en su rostro, mientras murmuraba suaves palabras de consuelo. «Ya está, cariño», decía Grace con una voz como, «Mi amor, solo es un pequeño rasguño. Eres un chico muy valiente». Michael sorbió por la nariz con los ojos enrojecidos por el llanto. «Me caí de la bicicleta intentando hacer un salto», dijo en voz baja. Quería impresionar a los otros niños. Grace hizo una pausa en sus atenciones, descansando la mano suavemente en su hombro. «No necesitas impresionar a nadie, Michael. Ya eres maravilloso tal como eres». It's all right Robert now, sintió dear. que algo se le I atoraba was en la so garganta. scared. Su I know. esposa, You're Catherine, safe había now. fallecido hacía 2 años tras una larga batalla contra el cáncer. Desde entonces, Robert se había volcado en el trabajo, quizá demasiado. Había contratado a Grace hacía 6 meses, necesitando a alguien que se encargara de la casa y estuviera allí cuando Michael regresara de la escuela. Pero al quedarse allí observando ese momento, Robert se dio cuenta de que Grace se había convertido en mucho más. Había estado tan ocupado, tan consumido por proveer materialmente a su hijo, que había pasado por alto el vacío emocional que necesitaba llenarse, las rodillas raspadas que necesitaban atención, las pequeñas victorias que necesitaban celebrarse, los miedos que necesitaban calmarse en mitad de la noche. Gracie había estado llenando ese vacío. Robert carraspeó suavemente sin querer asustarlos. Tanto Grace como Michael alzaron la vista y Grace comenzó inmediatamente a ponerse de pie, adoptando una compostura profesional. «Señor Harrison», dijo, alisando su delantal. «No lo oí entrar. Michael tuvo un pequeño accidente, pero está». Robert levantó la mano con suavidad. «Por favor», dijo, con la voz más suave de lo habitual, «no se levante por mí». Dejó el maletín en el suelo y se acercó arrodillándose junto a ambos. Así de cerca, podía ver el cuidado que Grace había puesto, el botiquín abierto a su lado, el antiséptico aplicado con cuidado, la pequeña venda lista para colocar. «Papá», dijo Michael con voz Be a good pequeña, boy for me «lo today. siento, sé I que me will. dijiste que no That's my intentara brave boy. saltos todavía». Robert miró a su hijo. Realmente lo miró, quizá por primera vez en semanas. ¿Cuándo había crecido tanto Michael? ¿Cuándo había empezado su voz a cambiar de esa forma sutil? «Todos nos caemos a veces, pequeño», dijo Robert en voz baja. «Lo importante es que estás bien». Miró a Grace y a que tienes a alguien que te cuida muy bien. Los ojos de Grace se encontraron con los suyos y por un momento hubo un entendimiento entre ellos. Ella había visto tanto en esa casa durante los últimos 6 meses, las noches largas en que Robert trabajaba hasta el agotamiento, las mañanas en que Michael desayunaba solo, la forma en que la casa, a pesar de su belleza, a veces se sentía vacía, pero Gracia había devuelto el calor a esas paredes. Flores frescas en la mesa de la cocina, galletas caseras enfriándose en la encimera, risas cuando ella y Michael hacían los deberes juntos en la mesa del comedor. «Grace», dijo Robert, y su voz llevaba un peso de emoción que no había planeado. «Podemos hablar cuando termine aquí». Algo se encendió en la expresión de Grace. No era preocupación, sino quizá una tranquila preparación. Asintió y volvió a Michael, terminando su trabajo con la misma eficiencia gentil. «Todo listo. Valiente», dijo, presionando la venda con cuidado en su lugar. «Ahora, ¿por qué no te lavas para la cena?»
Hice ese macarrones con queso que tanto te gusta. El rostro de Michael se iluminó al instante y abrazó a Grace por el cuello antes de correr escaleras arriba. Sus pasos resonaron por la casa y luego solo quedaron Robert y Grace en el pasillo. Grace comenzó a guardar el botiquín con movimientos precisos. «Señor Harrison, si esto es acerca de por favor», la interrumpió Robert con suavidad. «Llámeme Robert, y esto no es... No estoy molesto, Grace. Todo lo contrario». Ella lo miró con confusión cruzando sus amables facciones. Robert se pasó una mano por el cabello que empezaba a encanecer buscando las palabras correctas. A sus 52 años había negociado innumerables acuerdos comerciales, pero esto se sentía más difícil de alguna manera, más importante. «Hoy volví temprano porque mi secretaria prácticamente me empujó fuera de la puerta». Comenzó con una sonrisa triste tocando sus labios. Dijo que había estado trabajando demasiado, que necesitaba pasar tiempo con mi hijo, y mientras conducía a casa no dejaba de pensar en todos los momentos que he perdido. Partidos de béisbol, reuniones con profesores, cuentos antes de dormir. Hizo una pausa mirando alrededor del pasillo, las fotos familiares en la pared, las flores frescas que Grace había arreglado esa mañana. «Pero al verte con Michael hace un momento», continuó, «me di cuenta de algo. Mientras yo he fallado como padre, tú has estado llenando los huecos que dejé, no porque sea tu trabajo, sino porque te importa él». Los ojos de Grace se humedecieron con lágrimas contenidas. «Ese niño», dijo suavemente, «tiene una de las almas más dulces que he conocido. A veces habla de su madre, ¿sabes? Tiene miedo de olvidar su voz». Robert sintió que sus propios ojos ardían. «No lo sabía, necesita a su padre», dijo Grace con suavidad pero firmeza. «Yo puedo vendar rodillas raspadas y asegurarme de que coma sus verduras, pero no puedo reemplazarte, Robert». Y no querría intentarlo. La honestidad en sus palabras golpeó a Robert como una campana. Allí había una mujer que podría haber reclamado crédito, podría haberse posicionado como indispensable. En cambio, lo estaba dirigiendo de vuelta hacia su hijo. «Tienes razón», dijo Robert en voz baja, «y quiero hacerlo mejor. Quiero estar ahí para él». Pero Gracie la miró directamente a los ojos. «Espero que te quedes, no solo como nuestra ama de llaves, sino como parte de nuestra familia, porque eso es lo que te has convertido, lo reconociera yo o no». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Grace y ella la apartó rápidamente. «Me gustaría mucho eso», susurró. Desde arriba oyeron a Michael gritar, «Papá, ¿te quedas a cenar?». Robert miró hacia las escaleras, luego de nuevo a Grace. «No solo me quedo a cenar», dijo. «Me quedo, punto. No más noches largas a menos que sea absolutamente necesario. No más fines de semana perdidos». Grace sonrió, y eso transformó por completo su rostro. «Estará tan feliz». Caminaron juntos hacia la cocina y Robert notó detalles que había pasado por alto durante meses. La forma en que Grace había colocado los dibujos de Michael en el refrigerador, las hierbas frescas creciendo en pequeñas macetas en el alféizar, el calor que emanaba de ese espacio durante la cena que prometía macarrones con queso junto con una ensalada fresca y pan casero. Robert escuchó mientras Michael hablaba de su día, no la versión resumida que solía dar, sino las historias reales. El amigo que había compartido su almuerzo, la maestra que había elogiado su ensayo, el miedo que había sentido antes de intentar ese salto en bicicleta, y Grace se sentó con ellos, no rondando como ayuda contratada, sino integrándose naturalmente en la conversación, añadiendo sus propias observaciones gentiles y risas. Después de la cena, Robert ayudó a limpiar para sorpresa tanto de Michael como de Grace. Él lavó mientras Grace secaba y trabajaron en un silencio cómodo mientras Michael hacía sus deberes en la mesa de la cocina. «¿Sabes?», dijo Robert en voz baja, pasándole un plato a Grace. «A Catherine le habrías gustado mucho». Grace hizo una pausa en su secado, encontrando sus ojos. «Espero que sí. Intento honrar su memoria cuidando bien de su hijo». «Haces más que eso», dijo Robert. «Ayudas a mantenerla viva para él. Y por eso siempre estaré agradecido». Más tarde, después de que Michael se hubiera ido a la cama, Robert se encontró en su oficina en casa, no para trabajar, sino para pensar. Sacó un álbum de fotos que no había abierto en meses,
lleno de imágenes de Catherine, Michael y tiempos There you más go, all felices. better now. No era el mismo Thank you. hombre que había You're tomado welcome, esas dear. fotos. El duelo lo había cambiado, lo había endurecido quizá. Había pensado que la respuesta era asegurar el futuro financiero de Michael. Pero al ver los cuidados gentiles de Grace esa tarde, le recordó una verdad simple. Los niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. A la mañana siguiente, Robert no salió hacia la oficina a las 6 de la mañana en que, cambio, preparó el desayuno con Grace. Su intento de panqueques fue cómicamente torcido, pero Michael rió con deleite. Comieron juntos los tres, mientras la luz de la mañana entraba por las ventanas de la cocina. «Papá», dijo Michael con la boca llena de panqueque. «¿Estás enfermo o algo?» Robert rió. «No, solo estoy recordando qué es lo importante». Grace captó su mirada a través de la mesa y sonrió. En las semanas siguientes, la casa de los Harrison se asentó en un nuevo ritmo. Robert salía del trabajo a las 5. Asistía a los entrenamientos de fútbol de Michael. Ayudaba con los deberes incluso cuando las matemáticas le mareaban la cabeza. Y Grace siguió siendo su ancla, no porque Robert no pudiera manejarlo, sino porque genuinamente se había convertido en familia. Compartía las comidas con ellos la mayoría de las noches. Se unía a las noches de cine. Ofrecía a Robert consejos gentiles cuando él luchaba con la disciplina o temas escolares. A veces tarde en la noche, Robert pensaba en ese momento en el pasillo, el momento en que se había It's all right quedado now. paralizado al ver a Grace atender a su hijo con tanto amor. Había pensado que proveía para Michael trabajando largas horas, construyendo riqueza y seguridad. Pero Grace le había enseñado algo invaluable. El mayor regalo que puedes darle a un niño no es dinero ni cosas, es presencia, es aparecer, es estar ahí para las rodillas raspadas y los pequeños triunfos y todo lo que hay entre medio. Y en su propia forma tranquila, a través de sus cuidados gentiles y su compromiso inquebrantable, Grace había ayudado tanto a Robert como a Michael a sanar. Les había recordado que la familia no siempre se trata de sangre, a veces se trata de quién aparece, quién se queda, quién te ama en los tiempos difíciles. Mientras Robert arropaba a Michael una noche, su hijo lo miró con ojos serios. «Papá, estoy muy contento de que ahora vengas a casa». Robert alisó el cabello de su hijo con el corazón lleno. «Yo también, pequeño». «Yo también y papá», añadió Michael con sueño. «Quiero a Grace». «Está bien», Robert pensó en Grace abajo, probablemente ordenando la cocina una última vez antes de ir a su pequeño apartamento. Pensó en su bondad, su paciencia, su corazón enorme. «Eso está más que bien», dijo suavemente. «Yo también la quiero, porque algunas personas entran en tu vida y lo cambian todo. No con grandes gestos, sino con pequeños actos de gracia, con vendas para rodillas raspadas, con palabras gentiles y escucha paciente, con el coraje de cuidar cuando nadie está mirando». Grace Williams había sido contratada como ama de llaves, pero se había convertido en algo mucho más precioso, un recordatorio de lo que significa cuidar verdaderamente de alguien. Y al enseñar esa lección, había salvado no solo una vida, sino dos.